Una noche de abril del año 69, después de Cristo, hermanos mataron a hermanos bajo el mismo estandarte del águila romana, y cuando amaneció, el suelo de Cremona estaba empapado con la sangre de los mejores soldados del mundo. Era el año en que 4 hombres se proclamaron emperador de Roma casi al mismo tiempo. Galba había caído asesinado en el foro tras apenas 7 meses de reinado. Otón, su sucesor, parecía tener el control hasta que las legiones del Rin proclamaron a su propio candidato, Vitelio. Mientras tanto, en Oriente, un veterano general llamado Vespasiano esperaba su momento. El imperio más poderoso de la historia se había convertido en un campo de batalla donde cada general creía tener derecho al trono. Pero lo que estaba a punto de suceder en los campos cercanos a Cremona no era una batalla cualquiera. Por primera vez en décadas, las mejores tropas romanas no marchaban contra galos rebeldes, germanos salvajes o partos lejanos. Marchaban unas contra otras. Los veteranos que habían conquistado Britania se preparaban para enfrentarse a los hombres que habían domado las tribus del Danubio. Soldados que habían compartido campamento, que conocían las mismas canciones de marcha, que habían jurado el mismo sagrado juramento al pueblo romano. Las legiones de Vitelio llegaron desde las frías fronteras germanas. Eran hombres curtidos por años de combate contra las tribus bárbaras, acostumbrados a la disciplina férrea y al frío mordiente del norte. Sus comandantes, Cecina y Valente, habían servido bajo Vitelio cuando éste gobernaba la Germania inferior. Conocían bien el valor de estos soldados. Frente a ellos, las tropas de Otón venían del sur. Muchos eran pretorianos de Roma, acostumbrados a los lujos de la capital, pero no por ello menos letales. Otros procedían de las legiones del Danubio, veteranos de las campañas contra dacios y sármatas. Su comandante, Suetonio Paulino, era una leyenda viviente. El hombre que había aplastado la rebelión de Boudica en Britania años atrás. La ironía cruel del destino quería que muchos de estos hombres se conocieran personalmente. Habían servido juntos, habían luchado codo con codo contra los enemigos de Roma. Ahora debían matarse entre ellos por el capricho de sus generales y la ambición desmedida de hombres que nunca habían empuñado una espada en primera línea. Los historiadores antiguos nos cuentan que la tensión era palpable cuando los 2 ejércitos se divisaron por primera vez cerca de Cremona. No se escuchaban los gritos de guerra habituales, esos rugidos que aterrorizaban a los pueblos bárbaros. Había un silencio extraño, pesado, como si los propios dioses contuvieran la respiración ante lo que estaba por venir. La batalla comenzó al atardecer del 14 de abril. Lo que debería haber sido un combate ordenado, con las famosas formaciones romanas desplegándose como una máquina perfecta, se convirtió rápidamente en algo muy diferente. La oscuridad que caía complicaba la distinción entre amigos y enemigos. Los soldados luchaban con una ferocidad desesperada, sabiendo que no había cuartel posible. Todos eran romanos, todos eran traidores según el bando contrario. En la confusión nocturna, comenzaron a producirse los primeros episodios que convertirían esta batalla en una pesadilla. Unidades enteras atacaron por error a sus propios compañeros. El grito de guerra, ¡por Roma!, resonaba desde ambos lados, creando una cacofonía ensordecedora que volvía loco a cualquiera que tratara de orientarse en el caos. Los incendios empezaron cuando alguien, nadie sabe si fue intencionado o accidental, prendió fuego a uno de los campamentos. Las llamas se extendieron rápidamente, iluminando con una luz infernal el campo de batalla. Bajo ese resplandor rojizo, los soldados veían las caras de sus enemigos, rostros familiares, hombres con los que habían compartido el pan y el vino en marchas anteriores. La situación se volvió aún más surrealista cuando algunas unidades intentaron cambiar de bando en mitad del combate. Soldados que comenzaron la noche luchando por Otón decidían pasarse a Vitelio, o viceversa, creando una confusión que nadie podía controlar. Los oficiales gritaban órdenes que nadie escuchaba. La disciplina legendaria de las legiones se desmoronó como un castillo de arena. Estudios recientes sugieren que lo que convirtió esta batalla en algo especialmente brutal fue precisamente el hecho de que los combatientes se conocían tan bien.
Sabían cómo luchaba el enemigo, conocían sus técnicas, sus puntos débiles. Era como si Roma hubiera puesto un espejo frente a sí misma y hubiera empezado a golpearlo hasta hacerlo pedazos. Cuando el alba comenzó a iluminar el campo de batalla, las tropas de Vitelio habían logrado imponerse, pero la victoria tenía un sabor amargo. Miles de los mejores soldados del imperio yacían muertos o moribundos. No habían caído defendiendo las fronteras de Roma o expandiendo sus dominios. Habían muerto por la ambición de unos pocos hombres que ni siquiera estaban presentes en el campo de batalla. Lo que vino después fue quizás aún peor que la propia batalla. Las tropas vencedoras, enloquecidas por la violencia de la noche y furiosas por haber tenido que matar a sus hermanos de armas, decidieron descargar su ira sobre la ciudad de Cremona. Una ciudad romana habitada por ciudadanos romanos que no habían participado en la guerra civil. El saqueo de Cremona duró días enteros. Los soldados que juraron proteger el imperio lo destrozaron con sus propias manos. Casas que habían resistido décadas fueron reducidas a cenizas. Familias enteras desaparecieron. Templos dedicados a los dioses romanos fueron profanados por tropas romanas. Era como si el mundo se hubiera vuelto completamente loco. Los supervivientes de aquella noche contarían durante generaciones lo que significó ver a Roma devorarse a sí misma. Ningún enemigo extranjero había logrado nunca infligir tanto daño al imperio como el que se infligió a sí mismo en una sola noche cerca de Cremona. Esta tragedia nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza humana y el precio de la ambición descontrolada. Cuando los líderes priorizan su poder personal por encima del bien común, son siempre los ciudadanos corrientes quienes pagan las consecuencias. Los soldados que murieron en Cremona no luchaban por ideales o por la grandeza de Roma. Luchaban porque otros hombres habían decidido que sus ambiciones personales valían más que miles de vidas. Pero también nos muestra nuestra capacidad de elección. Cada uno de nosotros tiene el poder de decidir si contribuye a la división o a la unión, si alimenta los conflictos o busca la reconciliación. Los errores del pasado no tienen por qué repetirse si aprendemos de ellos. La primera batalla de Cremona no fue solo una derrota militar, fue una herida en el alma de Roma que nunca cicatrizaría completamente. Y sin embargo, el imperio sobrevivió. La gente corriente siguió adelante, reconstruyó lo destruido, valoró aún más los momentos de paz y las relaciones que realmente importan. Pero la historia que acabas de escuchar no termina ahí. Detrás de esta tragedia se ocultan detalles que los libros de historia a menudo pasan por alto. Secretos que nos ayudan a entender cómo una sola noche puede cambiar el curso de un imperio para siempre. En los días posteriores al saqueo de Cremona, comenzaron a circular rumores extraños entre los supervivientes. Algunos hablaban de soldados que se habían reconocido en plena batalla y habían bajado las armas, negándose a luchar contra antiguos compañeros. Estas historias, aunque no podemos confirmar si son completamente ciertas, nos hablan de algo más profundo. Incluso en el momento más oscuro, la humanidad encuentra formas de brillar. Uno de los relatos más fascinantes proviene de un veterano llamado Marco Flavius, cuyo testimonio fue recogido años después por el historiador Tácito. Según su versión, durante las horas más intensas del combate, se encontró cara a cara con un soldado de las tropas enemigas. Al principio no lo reconoció en la penumbra, pero cuando el resplandor de las llamas iluminó su rostro, se dio cuenta de que era Lucius Antonius, su compañero de tienda durante las campañas en Germania 3 años antes. Los dos hombres se quedaron inmóviles durante unos segundos que debieron parecerles eternos. Alrededor de ellos, la batalla rugía con toda su furia, pero en ese pequeño espacio parecía haberse detenido el tiempo. Finalmente, según cuenta Marco, ambos bajaron simultáneamente sus espadas y se fundieron en un abrazo. Después, se separaron sin decir palabra y cada uno se perdió en la oscuridad, buscando una zona menos activa del combate donde pudieran sobrevivir sin tener que matarse mutuamente. Esta anécdota, aunque podría parecer demasiado emotiva para ser real, encuentra eco en otros testimonios similares.
parece que fueron más frecuentes de lo que los generales habrían querido admitir. La guerra civil había puesto a prueba algo más que la lealtad política de los soldados. Había puesto a prueba su propia humanidad. Lo que resulta particularmente interesante es cómo estos encuentros personales en medio del caos influyeron en el desarrollo posterior de los acontecimientos. Muchos historiadores modernos sugieren que la razón por la que la batalla de Cremona fue tan devastadora no fue solo la confusión nocturna o el cambio de bandos, sino algo mucho más psicológico. Los soldados luchaban con una desesperación que rayaba en la locura, porque sabían que estaban participando en algo fundamentalmente wrong. La presión psicológica de tener que matar a hombres que considerabas hermanos generó un tipo de violencia diferente. No era la violencia calculada y profesional de las campañas contra los bárbaros, donde el enemigo era claramente diferente, hablaba otra lengua, adoraba a otros dioses. Era una violencia nacida de la frustración, la confusión y la rabia contra un destino que los había puesto en una situación imposible. Los efectos a largo plazo de esta batalla fueron mucho más profundos de lo que sus protagonistas pudieron imaginar. El saqueo de Cremona envió ondas de choque por todo el imperio. Las ciudades romanas, que durante décadas se habían sentido seguras bajo la protección de las legiones, descubrieron de repente que esas mismas legiones podían convertirse en su peor pesadilla. La desconfianza hacia el ejército se extendió como la pólvora. Los ciudadanos empezaron a preguntarse si realmente podían confiar en soldados que habían demostrado ser capaces de destruir una ciudad romana sin pestañear. Esta desconfianza no desapareció cuando terminó la guerra civil. Se enquistó en el tejido social del imperio y contribuyó a cambios profundos en la relación entre militares y civiles. Pero hubo algo más, algo que tardó años en manifestarse completamente. Los soldados que sobrevivieron a Cremona nunca fueron los mismos. Habían cruzado una línea que no debería haberse cruzado nunca, y eso los marcó de por vida. Muchos de estos veteranos, cuando años después se retiraron del servicio activo, se convirtieron en defensores acérrimos de la paz y la estabilidad. Existe una teoría fascinante, aunque no completamente demostrada, sobre cómo esta generación de veteranos traumatizados por la guerra civil influyó en la consolidación del poder de Vespasiano y posteriormente en el periodo de relativa paz, conocido como la Pax Romana. Estos hombres, que habían visto con sus propios ojos las consecuencias de la división y el conflicto interno, se convirtieron en los defensores más firmes de cualquier sistema que garantizara la estabilidad, aunque tuviera defectos. La ironía es extraordinaria. Los mismos soldados que habían sembrado el caos en Cremona se convirtieron, unos años después, en los cimientos de uno de los periodos más estables y prósperos de la historia romana. Su experiencia terrible les había enseñado el valor real de la paz, no como concepto abstracto, sino como necesidad vital y urgente. Esta transformación no se limitó solo a los militares. Las familias de Cremona que lograron sobrevivir al saqueo también experimentaron cambios profundos. Muchas decidieron emigrar a otras partes del imperio, llevando consigo no solo el trauma de lo vivido, sino también una perspectiva única sobre la importancia de la convivencia pacífica. Algunas de estas familias se establecieron en lugares tan lejanos como Hispania, Galia o incluso Britania. Allí, su experiencia directa de lo que significaba que colapsara el orden social los convirtió en ciudadanos especialmente comprometidos con sus comunidades locales. Sabían, mejor que nadie, lo frágil que podía ser la civilización cuando los líderes anteponían sus intereses personales al bien común. Uno de los aspectos más sorprendentes de esta historia es cómo las lecciones aprendidas en Cremona se transmitieron de generación en generación. Los hijos y nietos de los supervivientes crecieron escuchando relatos detallados sobre aquella noche terrible. Pero estos relatos no se contaban como aventuras heroicas, sino como advertencias sobre lo que nunca debía volver a suceder. Esta transmisión oral de la memoria traumática creó una especie de inmunidad cultural contra los conflictos fratricidas. Durante décadas después de Cremona, cada vez que surgían tensiones que amenazaban con desembocar en guerra civil, había voces que recordaban lo ocurrido en aquellos campos manchados de sangre.
El legado de Cremona también se manifestó en cambios concretos en la organización militar romana. Los generales posteriores desarrollaron nuevos protocolos para evitar que las tropas amigas se atacaran entre sí durante combates nocturnos. Se establecieron sistemas de contraseñas más sofisticados, se modificaron los uniformes para facilitar la identificación, y se crearon formaciones específicas para minimizar la confusión en situaciones de baja visibilidad. Pero quizás el cambio más importante fue psicológico. Los oficiales romanos desarrollaron una comprensión mucho más profunda de los costos emocionales de la guerra civil. Empezaron a prestar atención no solo a la preparación técnica de sus tropas, sino también a su estado mental y a los vínculos personales que podían complicar el combate contra otros romanos. Esta nueva conciencia psicológica se tradujo en mejores sistemas de apoyo para los soldados. Se establecieron rituales específicos para ayudar a los veteranos a procesar las experiencias traumáticas. Se crearon ceremonias de purificación para quienes habían participado en combates contra otros romanos. Incluso se desarrollaron formas primitivas de lo que hoy llamaríamos terapia de grupo. Todo esto nos lleva a una reflexión poderosa sobre la capacidad humana de transformar las experiencias más terribles en sabiduría útil para el futuro. Los hombres y mujeres que vivieron la tragedia de Cremona no se limitaron a sufrir en silencio. Convirtieron su dolor en una herramienta para construir un mundo mejor. Esa misma capacidad de transformación sigue estando disponible para nosotros hoy. Cada conflicto que presenciamos, cada división que experimentamos en nuestras propias comunidades, puede convertirse en una oportunidad para aprender y crecer. Los supervivientes de Cremona nos enseñan que incluso la experiencia más devastadora puede generar sabiduría si tenemos el valor de extraer las lecciones correctas. La historia de aquella noche de abril no es solo el relato de una batalla perdida. Es la prueba de que los seres humanos tenemos una capacidad extraordinaria para sacar luz de la oscuridad más profunda, para construir puentes donde antes había abismos, para elegir la esperanza incluso cuando todo parece perdido. Y esa elección, esa capacidad de transformar el dolor en sabiduría, sigue estando en nuestras manos cada día. Lo que realmente marca la diferencia entre una tragedia y una lección de vida es lo que hacemos con el dolor una vez que el polvo se asienta. En las semanas que siguieron a aquella masacre fratricida, algo extraordinario comenzó a gestarse entre los escombros humeantes de Cremona. Los comerciantes que habían perdido sus talleres no se limitaron a llorar sus pérdidas. Empezaron a escribir cartas. Miles de cartas que viajaron por todo el imperio, dirigidas a familiares, amigos y contactos comerciales en ciudades lejanas. Estas cartas no eran solo lamentos por lo perdido, sino advertencias urgentes sobre lo que podía suceder cuando los líderes perdían el juicio. La red comercial romana, que conectaba desde Londinium hasta Alejandría, se convirtió sin saberlo en el primer sistema de comunicación masiva que transmitía una lección política. Los mercaderes de Lugdunum recibían relatos de primera mano sobre cómo las legiones habían saqueado una ciudad romana. Los banqueros de Atenas leían testimonios directos sobre soldados destrozando templos dedicados a los mismos dioses que ellos adoraban. Esta campaña involuntaria de concienciación tuvo efectos que nadie había previsto. Las ciudades del imperio comenzaron a tomar precauciones. No era que desconfiaran del ejército, pero sí empezaron a valorar más la estabilidad política. Los consejos municipales de docenas de ciudades aprobaron resoluciones pidiendo moderación a sus líderes. Era la primera vez en la historia romana que la presión ciudadana se organizaba de forma espontánea para influir en la política imperial. Uno de los testimonios más impactantes llegó desde una fuente completamente inesperada. Un gladiador retirado llamado Quintus Brutus había estado en Cremona visitando a su hermana cuando estalló la violencia. Su relato, preservado en un papiro encontrado en Egipto hace apenas 50 años, nos ofrece una perspectiva única. Brutus había pasado 15 años luchando en la arena. Había visto morir a cientos de hombres, pero nunca había presenciado nada
que lo perturbara tanto como ver a soldados romanos destruyendo una ciudad romana. En su carta, Brutus escribía algo que resulta profético. He visto gladiadores matarse por el entretenimiento del pueblo, pero aquí vi a Roma matándose por el entretenimiento de sus generales. La diferencia es que nosotros elegíamos entrar en la arena. Esta reflexión de un hombre acostumbrado a la violencia nos dice mucho sobre cómo los ciudadanos corrientes percibían lo que había ocurrido. No era solo una batalla más. Era un síntoma de algo mucho más profundo que estaba podrido en el corazón del poder. Pero la historia más fascinante de todas es la de una mujer llamada Julia Secundilla. Era la dueña de una pequeña posada en las afueras de Cremona, un lugar donde se alojaban viajeros y comerciantes. La noche de la batalla, su establecimiento se convirtió accidentalmente en hospital de campaña para soldados heridos de ambos bandos. Julia tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Decidió curar a todos los heridos sin preguntar por qué bando luchaban. Durante 3 días y 3 noches, su posada fue un remanso de paz en medio del infierno. Soldados que horas antes intentaban matarse unos a otros yacían en catres contiguos, compartiendo agua y palabras de consuelo. Lo extraordinario es que Julia documentó todo lo que ocurrió en esos días. Llevaba un diario detallado de su negocio y continuó escribiendo incluso durante aquellas jornadas apocalípticas. Sus anotaciones, descubiertas por arqueólogos a finales del siglo pasado, nos revelan conversaciones entre soldados enemigos que humanizaron completamente el conflicto. Un soldado de Otón, con el brazo destrozado por una lanza, ayudó a un viteliano con heridas en las piernas a beber agua. Otro veterano de las tropas germanas enseñó a un pretoriano herido una canción de su tierra natal para distraerlo del dolor. Estos hombres, que según la lógica militar deberían seguir siendo enemigos, descubrieron que el sufrimiento compartido creaba vínculos más fuertes que la lealtad política. Julia escribió en su diario: «Hoy he comprendido que la guerra es una mentira que se cuentan los hombres para justificar su incapacidad de hablar entre ellos». Cuando las autoridades militares se enteraron de lo que había hecho Julia, muchos esperaban que fuera castigada por ayudar al enemigo. Pero ocurrió algo completamente diferente. Los supervivientes de ambos bandos escribieron cartas a sus superiores pidiendo que se reconociera su valor. Por primera vez en la historia romana, soldados enemigos se pusieron de acuerdo en algo: defender a una civil que había demostrado más honor que todos sus generales juntos. La repercusión de esta historia fue enorme. Julia se convirtió en una especie de heroína popular. Ciudades de todo el imperio enviaron dinero para ayudarla a reconstruir su posada. Pero lo más importante es que su ejemplo inspiró comportamientos similares en otros lugares. Cuando la guerra civil se extendió a otras regiones, hubo más civiles dispuestos a ayudar a los heridos sin importar su bando. Este fenómeno creó algo que los historiadores llaman resistencia compasiva. No era resistencia política contra ningún líder específico, sino resistencia humana contra la deshumanización que traía consigo la guerra fratricida. Los ciudadanos corrientes empezaron a actuar según sus propios valores morales, independientemente de lo que ordenaran sus líderes. En las provincias orientales, donde las noticias de Cremona llegaron semanas después, la reacción fue aún más interesante. Las comunidades griegas, que tenían una larga tradición de democracia y debate político, organizaron asambleas públicas para discutir lo que había ocurrido en Italia. Estas asambleas no tenían poder oficial, pero sí tenían influencia moral. Los filósofos estoicos de Atenas escribieron tratados sobre los peligros de la ambición descontrolada. Los oradores de Rodas pronunciaron discursos sobre la importancia de elegir líderes sabios en lugar de líderes poderosos. Los poetas de Alejandría compusieron versos sobre el valor de la fraternidad por encima de la lealtad ciega. Todo este movimiento intelectual y moral generó algo que no había existido antes en el Imperio Romano: una opinión pública verdaderamente imperial. Por primera vez, ciudadanos de diferentes provincias estaban discutiendo los mismos temas políticos y llegando a conclusiones similares sobre cómo debería gobernarse el imperio.
Cuando Vespasiano finalmente se alzó con la victoria y estableció la dinastía Flavia, se encontró con un imperio que había cambiado profundamente. No solo había que reconstruir edificios destruidos o reorganizar legiones diezmadas, había que gobernar a una población que había aprendido a valorar la estabilidad por encima de todo lo demás. Vespasiano, que era un hombre pragmático y observador, entendió perfectamente este cambio de mentalidad. Sus primeras medidas como emperador no fueron militares ni económicas, sino simbólicas. Declaró un día de luto oficial por todos los soldados romanos caídos en la guerra civil, sin distinción de bandos. Ordenó que se erigieran monumentos no a la victoria, sino a la reconciliación. Pero su decisión más brillante fue crear lo que él llamó la Comisión de la Memoria, un grupo de veteranos, civiles y funcionarios encargados de viajar por todo el imperio, recogiendo testimonios sobre lo ocurrido durante la guerra civil. No para castigar a nadie, sino para asegurarse de que las lecciones aprendidas no se olvidaran. Esta comisión produjo un archivo extraordinario que se guardó en la biblioteca de Trajano, en Roma. Miles de testimonios personales sobre cómo la guerra civil había afectado a ciudadanos corrientes. Historias como la de Julia Secundilla se preservaron oficialmente, convirtiéndose en ejemplos de comportamiento cívico que se enseñaban en las escuelas. Por primera vez en la historia, un imperio no solo recordaba sus glorias militares, sino también sus errores políticos. Y lo más importante, no los recordaba para celebrarlos, sino para evitar repetirlos. El resultado fue una estabilidad que duró décadas. Los ciudadanos que habían vivido el caos de la guerra civil se convirtieron en los guardianes de la paz. Cada vez que surgían tensiones políticas, había voces que recordaban lo que había costado la división. Cada vez que un gobernador provincial se volvía demasiado ambicioso, había testimonios que mostraban a dónde llevaba ese camino. La tragedia de Cremona se había convertido en el fundamento de la mayor época de paz y prosperidad que había conocido el mundo hasta entonces. Y todo porque personas corrientes como Julia Secundilla eligieron comportarse con humanidad en momento de inhumanidad absoluta. Porque soldados como Marco Flavius eligieron ver hermanos donde los generales veían enemigos. Porque supervivientes como el gladiador Brutus eligieron contar la verdad aunque fuera incómoda. Esta es quizás la lección más poderosa que nos deja aquella noche terrible de abril. No somos víctimas pasivas de las ambiciones de nuestros líderes. Tenemos el poder de elegir cómo respondemos a las crisis, y esas elecciones individuales pueden cambiar el curso de la historia. Los cimientos de la paz no los construyen los emperadores en sus palacios, sino personas como tú y como yo en nuestras decisiones cotidianas.